Su paciencia no significa nada. Su bondad tampoco. Su piedad no significa nada. Su humildad, nada. Su vida, nada. Su habilidad, tampoco. Su buen carácter, nada. Nada que se origine de usted es bueno. Lo único que Dios forja en usted es lo que producirá la simiente en usted. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En esta ocasión estamos muy contentos de tener con nosotros otra vez en el estudio al hermano José Ramón Asensio para compartirnos acerca del estudio Vida de Génesis. Bienvenido, hermano José Ramón. Estoy contento de estar de nuevo con ustedes. El día de hoy veremos el capítulo 15 de Génesis. El estudio Vida se titula La simiente y la tierra para el cumplimiento del propósito de Dios. Hermano José Ramón, dos promesas fueron dadas con relación al propósito de Dios. Una con respecto a la simiente y la otra acerca de la tierra. ¿Podría darnos una introducción acerca de estas dos promesas? Sí, claro. En el llamamiento que Dios hizo a Abraham, le prometió la simiente y la tierra. Sin embargo, no se trataba de una promesa de algo externo, sino de algo más intrínseco. Lo que Dios daría era su persona. Hemos sido llamados para disfrutar a Cristo, quien es la simiente como la tierra. Amén por eso. Es interesante ver que la simiente y la tierra son Cristo mismo. Comencemos pues el estudio Vida acerca del capítulo 15 de Génesis con el hermano Witness Lee. Tonight we have come Ahora, a great turn un gran cambio de dirección, un giro of Abraham in his experience of God. de Abraham en su experiencia de Dios. Y este fue un gran giro, porque hasta este punto, lo que hemos visto en la experiencia que tuvo Abraham de Dios, yo diría que fue algo externo. Primero, él fue llamado por Dios, y él respondió al llamado que Dios le hizo. Esto fue algo absolutamente externo, nada interior. Él fue a Egipto, y mientras estuvo allí, Dios cuidó de él de una manera externa, y él obtuvo muchos bienes, obtuvo ganado y siervos, pero todo fue externo. Aún la victoria que él ganó también fue algo externo. Permítame decirles esto, que aún lo que Melquisedec le trajo, también físicamente fue algo externo. Todo lo que Abraham experimentó hasta el fin del capítulo 14 fue algo externo. Todo externo, exterior, por fuera. Les digo, lo que Abraham experimentó fueron las lecciones de la escuela primaria. Ahora, Dios viene para poner a Abraham en los estudios universitarios. Dios vino y le dijo, Abraham, no tienes que temer, no temas. ¿Por qué le dijo que no tuviera miedo? Claro, fue debido a que Abraham tenía miedo. ¿A qué temía Abraham? Por supuesto, a sus enemigos. Su valentía causó una enemistad muy fuerte. Mas Dios vino y le dijo que no temiera. Le dijo, yo soy tu escudo. Ten paz. No solamente soy tu escudo para protegerte, sino que también soy tu gran galardón. Aún un gran galardón, excesivamente gran galardón. Tiene que haber una simiente tuya. ¿Ven esto? Entonces Dios dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. El Señor le dijo,
que su simiente sería como las estrellas. Escuchen, fue en este punto que Abraham creyó en el Señor y esa fe le fue contada por justicia. Fue en ese momento que Abraham fue justificado. Esta es la justificación por fe. El hecho de que Abraham tuviera una simiente no era nada en absoluto externo. Era algo interno. Miren, en toda la religión de hoy en día, yo diría que a muy pocos les interesa la experiencia interna. Siempre buscan lo externo. Todo lo que enseñan en la religión, aún lo más alto, es externo. Pueda que ustedes traten de defenderlos, diciendo, ¿acaso no tienen ellos estas riquezas en su fe? ¿Acaso la justificación por fe no está en el capítulo 15? Sí, ellos tienen la justificación por fe, pero hasta eso la han hecho algo externo. Tengo que mostrarles que Abraham fue justificado por fe, pero no en el capítulo 14. No fue cuando él creyó que Dios era el Altísimo, el dueño de los cielos y la tierra. Dios no contó por justicia ese tipo de fe. Entonces, ¿qué clase de fe? La fe que creyó que Dios podía hacer algo dentro de él para producir la simiente. Creer en Dios y confiar que Él suplirá todas nuestras necesidades cotidianas, como el alimento, es una clase de fe que es buena, pero no es tan preciosa a los ojos de Dios. Así que tenemos que preguntarnos, ¿qué clase de fe es preciosa a los ojos de Dios? Bueno, es la fe que cree en Dios, que Él se puede forjar dentro de usted. Hemos visto una gran transición en el trato de Dios con Abraham, esto es, de lo externo a lo interno. Creo que todos reconocemos que buscamos a Dios en las cosas externas, pero lo que a Él le interesa más es lo interno. ¿Podría usted elaborar esto un poco más? Todos tenemos la tendencia, aún como creyentes, de enfocarnos en las cosas externas. Puede que le pidamos al Señor, Señor, necesito un trabajo mejor. Y el Señor puede que se lo conceda. Pero debemos darnos cuenta que Dios no desea solo darnos algo externo, sino lo que Él quiere es darnos más de su persona. Por ejemplo, la justificación no es algo externo. Somos justificados cuando recibimos al Cristo crucificado como nuestro Redentor y Salvador, el cual entra en nosotros para que así seamos aprobados por Dios. Creer en Él es experimentarlo a Él mismo como nuestro Redentor y Salvador, lo cual no es algo externo. Es así que somos verdaderamente justificados. Regresemos al mensaje de hoy con Witness Lee. Today's Christians Los cristianos hoy en día are mostly caring for a kind of cuidan mucho por la fe que cree que Dios puede hacer cosas externas por ellos, ya sea que les dé un buen trabajo, o les dé una buena salud, o les dé sanidad, los cure, o se preocupan de sus ascensos en su trabajo. Muchos cristianos tienen este concepto, pero déjenme decirles que esta clase de fe es buena, pero no es tan preciosa a los ojos de Dios para que Él la cuente por justicia. ¿Qué clase de fe tenía Abraham que Dios la contó por justicia? La fe que creyó que Dios podía forjar algo dentro de él. No era la fe para darle pan y mantequilla, ni ganado, ni siervos, sino para forjar algo dentro de él. Y este algo iba a producir la simiente. Bueno, ¿qué clase de fe tiene usted? Casi todos los cristianos de hoy aprecian la clase de fe que cree que Dios nos dará lo que necesitamos
para nuestro vivir diario. Nosotros apreciamos la fe que cree que Dios es el Altísimo, que es el dueño de los cielos y la tierra. Aún algunos entre ustedes piensan que, si yo tuviera este tipo de fe, estuviera más que satisfecho. Esta no es la fe que es muy preciosa a los ojos de Dios. La fe preciosa que necesitamos es la que cree que Dios se está forjando en nosotros. Una simiente celestial será producida por lo que ha sido forjado en nosotros. Si yo pudiera escribir esto en su ser, solamente este punto, me sentiría muy, muy bien. Déjenme decirles esto. Sí, Abraham obtuvo la protección del Altísimo. Fue protegido él y su esposa. Y obtuvo muchas cosas materiales, ganado, siervos, etc. Y dejó que Lot escogiera la tierra que quisiera y aún derrotó a los 4 reyes. Hasta este punto, lo que él obtuvo no tenía nada que ver con el cumplimiento del propósito de Dios. Ahora, entre nosotros ya sabemos cuál es el propósito de Dios, que es tener un pueblo que le exprese en su imagen, que le represente en su dominio y que subyugue la tierra para hacer su reino. Desde la primera página de la Biblia se nos ha dicho que este es el propósito eterno de Dios. Esto es, un pueblo que le exprese en su imagen, que subyugue la tierra y que lo represente en su reino. También hemos visto que cuando Dios vino a llamar a Abraham y le prometió, según su propósito, es decir, que Abraham tuviera la bendición para representar a Dios y la autoridad para formar un gran reino, Dios tendrá su reino por medio de él. Y este era y continúa siendo el propósito eterno de Dios. Bueno, hermano José, Abraham tuvo muchas experiencias de fe porque confió en Dios en muchos aspectos. Sin embargo, el hermano Lee dice que, aunque nosotros valoramos mucho este tipo de fe, dicha fe no es tan preciosa a los ojos de Dios como lo es la fe de creer que Él se forjará en nuestro ser a fin de producir la simiente para el cumplimiento de su propósito. ¿A qué se refiere el hermano Lee con esto? El punto clave aquí es que no debemos enfocarnos en la fe que busca lo externo, lo cual es creer que Dios puede hacer cosas para nosotros. Es obvio que debemos agradecer a Dios porque nos ha dado cosas externas para vivir, pero esto no es tan precioso a los ojos de Dios. La fe que Él considera preciosa es creer que Él mismo se forja en nuestro ser y así producirá la simiente para el cumplimiento de su propósito. Dios desea aumentarse en nosotros, forjarse en nuestro ser para que Cristo se expanda por medio de nosotros. Así Dios será expresado, no de forma individual, sino corporativamente, por medio de la humanidad. Esto cumple su propósito. Por eso decimos que la fe preciosa es Dios forjado en nosotros. No hay duda que esta perspectiva de la palabra le da mucha profundidad y significado a todos los pasajes del libro de Génesis. Regresemos, pues, a la conclusión del mensaje de hoy. Now, we must find out Ahora, debemos descubrir what were the things qué era lo que se necesitaba para el cumplimiento del propósito de Dios en los días de Abraham. Tengo que decirles que hasta este pasaje, todo lo que le fue dado a Abraham fue para su existencia, fue bueno, pero para su vivir. Pero de todo esto, nada servía para cumplir el propósito de Dios. Existir es una cosa, cumplir el plan de Dios es otra. Ahora, en principio, es lo mismo. Tenemos educación, tenemos trabajo y tenemos muchas buenas cosas que nos brinda este país debido a la providencia de Dios. Todas estas son cosas buenas para nuestro subsistir.
pero ninguna de ellas sirve para cumplir el propósito de Dios. Lo que se necesita para cumplirlo es la simiente. Lo que se necesita es que el Señor forje algo dentro de vuestro ser y permita que ese algo, la simiente, salga de su interior. ¿Ahora entienden lo que quiere decir esto? Todo lo que nosotros tenemos, usted y yo, nos sirve para cumplir el propósito de Dios. Todo eso es natural. Su inteligencia, su corazón, su amor, que es tan emotivo, no son buenos para cumplir el plan de Dios. Tiene que ser algo engendrado en usted, es decir, lo que el Señor forje en usted. El Señor hará lo necesario para forjarse en usted. Pueden preguntarme, entonces, ¿qué cosa es la simiente? La simiente es Cristo mismo. Les digo, hermanos, cualquier cosa que tengamos nunca podrá producir a Cristo. Cualquier cosa, no importa lo que sea, lo que tengan, mientras sea algo suyo, es algo natural, nunca producirá a Cristo. Su paciencia no significa nada. Su bondad tampoco. Su piedad no significa nada. Su humildad, nada. Su vida, nada. Su habilidad, tampoco. Su buen carácter, nada. Nada que se origine de usted es bueno. Esto no tiene nada que ver con usted subjetivamente, sino que es algo totalmente objetivo, es decir, a su alrededor. Lo único que Dios forja en usted es lo que producirá la simiente en usted. Y esto producirá a Cristo. Gloria al Señor. En esta sección del mensaje es fácil ver que la pereza, el odio, los celos y todo lo malo en nosotros obviamente no cumplirá el plan de Dios. Pero el hermano Lee también mencionó que aún nuestra bondad y nuestra humildad tampoco significan nada. ¿A qué se refiere él con esto, hermano? Esta pregunta es muy importante, ya que nos lleva al punto principal del programa de hoy. Nada de lo que tenemos ni de lo que somos puede cumplir el propósito eterno de Dios. Mis virtudes y talento jamás podrán producir la expresión de Dios. Son inadecuados. Para cumplir el propósito de Dios, necesito que Él se forje en mí. Dios no desea usar nuestra bondad, piedad o amor natural, sino que Él quiere forjarse en nosotros para que Él mismo sea nuestra bondad, amor, justicia y santidad, a fin de obtener así una expresión adecuada de sí mismo en la humanidad. Por sí mismo, nuestras virtudes, cualidades humanas, no pueden ni son adecuadas para expresar a Dios, ya que solo son un recipiente para contener a Dios. Esto nos trae de vuelta a ver que el deseo y el propósito eterno de Dios es forjarse en nuestro ser para que nosotros, quienes fuimos hechos a su imagen y semejanza, lleguemos a ser su expresión. Además, no solo somos inadecuados, sino que somos pecaminosos y caídos. Por eso, a menos que Él sea nuestro contenido, jamás podremos cumplir su propósito eterno. Necesitamos la economía de Dios. Es decir, necesitamos que Él se imparta en nosotros, no solamente para reemplazar nuestra pereza, sino para que Él sea nuestra verdadera humanidad y bondad. De tal manera, nuestras virtudes humanas serán un vaso para contener sus atributos divinos, a fin de que Él pueda ser expresado en nosotros para el cumplimiento de su propósito. Estoy muy contento al saber que estamos aquí, no para intentar hacer algo por Dios con lo que tenemos, sino que simplemente estamos enamorados del Señor, abriendo nuestro ser a Él y le decimos: Señor, llénanos con tu persona, para que así cumplas tu propósito y seas expresado en nosotros por medio de nosotros. Amén.
Tal vez a algunos de nuestros oyentes les pueda parecer que nos estamos repitiendo una y otra vez, pero esta perspectiva va en dirección opuesta a nuestra manera natural de pensar. Por lo tanto, necesita reiterarse para que lo entendamos. Muchísimas gracias, hermano José Ramón, por habernos compartido acerca del estudio Vida de Génesis del día de hoy. Que se repita su visita. Hermanos, gracias por invitarme a su programa. Queremos presentarles el libro titulado Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee. Este libro presenta el hecho de que el cristianismo tenga la Biblia o predique a Cristo, no significa que esté en lo correcto. Los líderes judíos también tenían las Escrituras y enseñaban acerca de Cristo, el Mesías. Pero cuando éste se hizo presente, ellos no solo no le dieron importancia, sino que lo rechazaron. El llamamiento que Dios hace a los creyentes consiste en que acudan a la persona viva de Cristo y abandonen las tradiciones y las doctrinas muertas. Este libro se titula Cristo es contrario a la religión, y en esta obra el hermano Lee analiza la vida de Cristo en los evangelios y descubre que tanto en palabras como en hechos Jesús consternó y confundió a los religiosos de aquellos días. Siempre que el Señor Jesús era acosado con preguntas acerca de la religión, la política y la interpretación de las Santas Escrituras, Él manifestaba su desagrado por el conocimiento doctrinal muerto y atraía a las personas, las magnetizaba a su presencia viva. Hoy en día también es lo mismo. Así que este libro, titulado Cristo es contrario a la religión, hace eco al llamamiento que nuestro Señor nos hace a salir de todo lo que no sea Cristo. Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro?
debido a que a través de los siglos el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a casilla postal 2121, Anaheim, California 92814. Casilla postal 2121, Anaheim, California 92814.